¿Cómo venís con el tema de la carrera? ¿Cómo sentís que se aproxima ese final, no? Y Sí, después, bueno, vos igual estás trabajando. sí, trabajo en un estudio jurídico. Claro. Eh, Bien, estoy como en la crisis, creo que le pasa a la gran mayoría de los estudiantes que se dice pre-recibida, eh, pero no por la carrera en sí, sino por lo que eso significa. En mi caso, yo me vine a estudiar acá con 17 años, empecé estudiando medicina, se dice el CBC, Wow, duré, no sabía eso, ¿eh? sí, duré nada, 2 materias y dije, ay Dios, esto no es para mí. Lo llamé a mi mamá y le dije, ma, esto no es para mí. Me dijo, ya lo sabíamos todos, pero Menos vos. claro, menos vos. Me cambié de carrera y arranqué en Derecho en agosto del 2018 Ok. del CBC. Empecé la facu en agosto del 2019. Y fue todo muy rápido. No trabajaba en su momento, así que mío que empecé a meter materias a lo loco. Pero porque me gustaba, porque era lo único que hacía. Yo estaba muy tranqui. Después la pandemia ayudó a eso de meter materias porque estaba encerrada en mi casa y lo único que tenía que hacer era estudiar. Claro. Y este año dije, bueno, quiero empezar a introducirme un poco a laburar porque te das cuenta que en la facultad aprendes un montón de la teoría, pero en la práctica difiere mucho. Y empecé a trabajar y me empecé a dar cuenta que ya se aproximaba un poco ahí el final, empecé a elegir la orientación, fue como todo muy, muy rápido. Este año lo veo así. Eh, y estoy ahí como miedo, ¿viste? La sensación de decir, ok, me recibo a los 23 años y todo salí bien de abogada, que es para lo que vine a Capital. Y, y bueno, me encuentro como en esa situación, que creo que le pasa a muchos, porque, bueno, nuestro círculo es un poco, ¿no? De jóvenes y estamos todos más o menos en la misma. ¿Y a qué decís que viene esa crisis, no, de la que vos hablás? Llega ahora, a los 22, 23 años, Sí, más o menos para todos, va por ahí, sí, sí, más, menos. más, Depende de qué carrera estudies, cuántos años te lleve, sí. cuándo arrancaste, si te cambiaste y demás. ¿A qué decís que llega esa crisis, no? O sea, ¿por qué? Digamos, puede ser, que era lo que hablábamos antes, ¿no? No somos los mismos que hace 5 años que nos recibimos, Sin ¿no? dudas. Sí, creo que esa es la clave, como que decidís qué querés ser para el resto de tu vida y ahora lo digo entre muchas comillas porque me fui dando cuenta que eso es una pavada. Ujú. Pero cuando lo encarás así. La pregunta es qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar. Y vos decís, ok, decido una carrera que, por lo que me dicen mis profesores, mis viejos, mi familia, mis amigos. Eh, pero claro, yo en ese caso tenía 17 como 18 como la gran mayoría de las Mm. personas que eligen o empezar a trabajar una carrera o un tipo de vida, ¿no? En mi caso es la facultad. Y bueno, y en el medio vas creciendo, vas conociendo personas. Yo me fui de Ushuaia, que es una ciudad muy pequeña, cambié mi círculo de amigos, empezás a ver un montón de otras posibilidades que se te abren, particularmente en Capital, que es enorme y que se te abre la cabeza, creo yo, y está buenísimo. Y entonces, claro, te recibís de lo que elegiste, pero sos otra persona, quieras o no. Y aparte está esto de que estamos como en el limbo, ¿no? No somos más adolescentes, tampoco somos adultos que tenemos grandes responsabilidades, pero tenemos que ir para ese lado. Es como, ok, tenés que empezar a encarar un Ujú. montón de responsabilidades que ahora no las tenés, porque por más de que laburo, tengo el apoyo de mi familia, no me tengo que preocupar mucho por eso, por suerte tengo ese privilegio. Entonces, creo que es un poco eso, es como la presión que te meten de afuera, porque quieras o no está, y también que sos otra persona. Mm. Y bueno, tenés que ver si eso compatibiliza, ¿no? ¿Cuánto decís que cambiaste como persona en estos últimos 5 años? No, olvídate. No, un montón. Una vida, ¿no? Más o Sí, menos. un montón. Y seguramente me quede mucho por cambiar. O sea, creo que eso está bueno. Eh, Ujú. es como aprender un poco de todo, ¿no? Eso está bueno por lo menos la gente con la que yo me rodeo, aprender constantemente. Aprendo en la facultad, aprendo en el laburo, aprendo de mis amigos, de los amigos de mis amigos. Bien. Eh, y todo eso hace que, bueno, tengas una perspectiva cada vez distinta, ¿no? De la vida. Sí. El entorno te forma, ¿no? Sin También. dudas, sin dudas, sí.
Vos estás lleno de abogados todo el tiempo, así que vos, de vos futuros abogados. Abogados, futuros abogados, sí. Y está Muchos. bueno. Me pasó hace poco, que fue antes de que yo hable con vos, la idea de charlar estos temas. Ujú. Empecé en la facu una materia bimestral, que arrancó ahora hace una semana. Y la profesora dijo, bueno, preséntense, y lo único que tienen como requisito que hacer es decir un miedo. Yo dije algo muy banal, porque me da un poco de vergüenza, la verdad. Dije que tenía miedo a las palomas, que es cierto, es verdad. Pero muchos, te diría que el 95%, que éramos 80 en la clase, una clase muy, muy grande, todos de entre 22 y 26 años, decían lo mismo. Tengo miedo de haberme equivocado, tengo miedo al fracaso, tengo miedo de estar perdiendo el tiempo, tengo miedo de no ser exitoso. Y yo empecé a escuchar y decía, ok, le pasa a todo el mundo esto. Entonces, Sí. claramente hay que poner el ojo ahí, ¿no? Porque después yo lo pensaba y lo hablaba con mis amigas. Y decía, tiene toda la lógica del mundo que te dé miedo, algo que decidiste enfrentar con 17 años y que hoy supuestamente te dicen que es lo que elegiste para el resto de tu vida. Y eso te limita un montón. Y es como empezar a abrir, es lo que me está pasando a mí, la Ujú. cabeza. Da miedo, obviamente. Pero me pasó que me di cuenta que no estoy, o sea, no soy solo yo. Es como muchísima gente que conozco y que no. Y eso está bueno. Pero sin dudas el entorno, sí, tiene mucho que ver. Todos los miedos que dijiste me parece que son los miedos que tenemos todos. Sí, Aprox. Uno sí, más, uno menos, sí, pero. ¿Y cuánto influye eso, no? En la elección, en a veces quedarse en la seguridad de lo que elegimos. sí. Por eso yo siempre digo, el hecho de que vos ya de por sí concientices y te plantees lo que vos estás diciendo, significa que vos querés romper, o sea, venís rompiendo y querés romper con un molde, ¿está claro? Porque Sí. si no, ni lo dirías, ¿o No, no? re, tiene que ver eso con la zona de confort. O sea, Claro. sería súper fácil para mí decir, sí, me recibo, que era la idea que yo tenía a los 18 años cuando empecé a estudiar. Ujú. Yo me acuerdo que decía, listo, me recibo a los 23 metiendo 4 materias, metiendo intensivos, no durmiendo. Bueno, después te vas relajando y eso, me importaba sacarme 10 en todo y ahora es como me saqué un 6, la Claro. promocioné, ya está, esos son detalles de la facultad en sí. Y yo decía, me recibo a los 23, me quedo en Buenos Aires a un posgrado, trabajo 12, 15 horas en una oficina, y hoy lo veo y digo, pará, tenés 23 años, vas a tener 23 años. Y empecé a ver un montón de gente que a mi alrededor destacaba eso, ¿viste? Como, no es todo el trabajo, no es todo el éxito. Y si te da miedo, prestale atención, porque está bueno de repente tener miedo, ¿no? Y lo hablo mucho en terapia, porque sí, me psicoanalizo Está muy bien. bastante. Y mi psicóloga siempre me dice, las cosas que te dan miedo, prestales mucha atención, porque si te da miedo es porque te estás generando algo. Y no necesariamente tiene que ser algo negativo. Entonces estoy como en esas de introspección, ¿no? Y de romper un poco con eso. Y creo que nuestra generación en general está un poco en eso, en la reversión de todo. Hoy me pasa yo, por ejemplo, trabajo en un estudio, pero que son pavadas, pero tengo 2 días de home office. Y es como trabajo desde mi casa. Y empezás a ver que un montón de gente empieza a hacer eso. Y antes la Mm. estructura, el abogado, era el traje, taco aguja en el caso de las mujeres, y la oficina, y eso se va rompiendo. Y está buenísimo, son pequeños detalles y me parece que ser parte de eso está bueno. Sí, sin duda.